Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Sinapsis Radio, a todos los internautas que nos siguen ya desde hace 2 años que estamos con este proyecto y a quien no nos conoce, pues bienvenidos. Esto es Sinapsis Live y pues yo soy Delia Álvarez, soy neuropsicóloga y le doy la más cordial bienvenida y un enorme saludo y abrazo a mi querido colega Alejandro Peña. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, ¿qué tal, Delia? Buenas tardes a todos y pues efectivamente aquí con todas las ganas, con todo el entusiasmo y pues bueno, tratando de dar lo mejor en esta situación de pandemia que estamos viviendo, en esta situación de encierro, pues bueno, tratar de aprender más y poder compartirlo. Igual para aquellos que no me conocen, mi nombre es Alejandro Peña, soy psicofisiólogo clínico y pues traemos un tema muy interesante. Así es, mi querido Alejandro. Hoy les vamos a hablar del perfil del maltratador. Y pues bueno, la verdad es que el tema puede ser tan amplio, tan complejo y tan ambiguo como nosotros nos imaginemos, porque podemos ubicarlo en diferentes contextos. Lo podemos ubicar desde pues lo que es la psicopatología, lo podemos ubicar desde la violencia sistemática que tenemos en las sociedades, lo podemos ubicar en el plano de la violencia de género, lo podemos ubicar en diferentes condiciones, también podemos ubicarlo incluso en el ámbito escolar, en el ámbito laboral. Lo cierto es que independientemente de todas las variables, pues sí existe, o la literatura pues se ha esforzado en establecer un perfil para hablar de aquellas personas que ejercen violencia. Entonces, si vieron nuestro banner, pues de eso es de lo que les vamos a hablar el día de hoy. No olviden escribirnos todos sus comentarios, sus preguntas, si tienen alguna duda, y pues compartir en sus redes para que nos sigan en esta página que ustedes ya conocen, que es @neurodacmx, y pues no olviden que estamos en vivo y que cualquiera de sus comentarios los vamos a tener muy en cuenta. Efectivamente, Dele, y de hecho, una de las cosas que tenemos que llegar a considerar es que en cierto momento, como que digamos, como que el lente de exploración se ha guiado mucho hacia las personas que son violentadas, ¿no? De hecho, encontramos también mucha información tratando de dar algún tipo de referencia para aquellas que son, digamos, las víctimas de violencia e incluso tratando de entender desde una manera empática, desde una manera clínica, e incluso desde un aspecto psiquiátrico, cuáles son las características de una persona que recibe la violencia. Sin embargo, el perfil del maltratador justo se ha sospechado que justo debido como a todo estos juicios de valor o toda esta parte moral implicada, durante mucho tiempo no digamos como que no se le dio el tiempo de estudio. Sin embargo, para el área de psiquiatría y el área de psicología, específicamente en la vertiente de criminología, el conocer cuáles son las características de un maltratador son importantes, de alguien que está generando este tipo de abuso. Sin embargo, bueno, primero tendremos que establecer algunos lineamientos. Por ejemplo, este, identificar a lo mejor cuáles son las características, porque esto es uno de los grandes determinantes. ¿Cuáles son las características de una víctima de violencia, precisamente? Y entonces vamos a encontrar, esto lo leo tal cual, cito, una víctima de violencia es aquella persona que experimenta una agresión física o psicológica que afecta su cuerpo y mente y o quien le vulnera, a quien le vulneran sus derechos. Entonces, esto es algo muy importante porque ya nos empieza a dar un parámetro. Si bien en estos casos, primero es de digamos, de la víctima, tenemos que considerar entonces que podríamos ahí empezar a moldear el contexto. Entenderíamos entonces que el agresor es aquel que ejerce por medios violentos
una agresión y somete fuera de los códigos, ya sea éticos o normativos que se establecen a nivel social en distintos grados, incluso pueden llegar a causar la muerte de la persona. La agresión no solo se va a ejercer contra la víctima, sino también contra el entorno, es decir, va a repercutir en todas las personas relacionadas con ella. Eso es algo muy importante porque justamente ahí es donde entramos en las cuestiones incluso hasta psicopáticas, ¿no? Donde podemos hablar de aspectos psicopatológicos porque en algunos casos, y esto lo iremos viendo poco a poco en cuanto a las características, pueden ser personas sumamente bien adaptadas, pueden ser personas que van a dar una apariencia incluso de ser como, ya sabes, ¿no? Como el esposo ideal, el hijo ideal, como caer en muchos de estos medios que son socialmente aceptados, sin que sepan y sin que puedan demostrar entonces lo que está viviendo la persona que vive con ellos. Entonces, es ahí justo donde empezamos a ver también ciertas características, ¿no? Porque cuando nosotros hablamos entonces de las características de la persona que recibe el maltrato, podremos encontrar algunos elementos que le resulten al maltratador, incluso a un potencial maltratador, como una carnada. Y esto suena bastante, a lo mejor bastante extremo, porque parecería que lo que se está diciendo es que tú estás atrayendo a esa persona. Sin embargo, tiene que ver con una cuestión de quién es más susceptible, ¿no? Si yo soy maltratador y empiezo a ver ciertas características que me resultan mucho más atractivas en cuanto a que yo puedo imponerme o yo puedo empezar a manejar de cierta manera, yo puedo empezar a controlar de cierta manera a la otra persona, es muy probable que llegue a existir entonces este tipo de vinculación. Y además es romper un poquito, porque sé que nosotros nos hemos enfocado, de hecho, para aquellos que nos acompañan en nuestros talleres de violencia de género, nos hemos enfocado mucho a la violencia, al maltrato, tanto físico, psicológico, económico, etcétera, hablando en una cuestión de pareja. Pero nunca nos habíamos preguntado, y esto es algo que sí está dentro de la parte criminológica, que pueden existir, por ejemplo, amistades que tengan esta vinculación entre víctima y maltratador. Entonces, puede haber esta vinculación de entre madre e hijo, o hijos a madres, o hijos a padres, padres a hijos. O sea, precisamente porque la violencia está enfocada hacia distintas vertientes. Entonces, igual y puedo yo ser, esto ya lo hemos visto en casos clínicos, tengo que mencionarlo, donde el maltrato se da hacia la pareja, aunque como padre, precisamente para generar como esta alienación hacia los hijos, o sea, hay un comportamiento impecable hacia los hijos, incluso hasta casi caer en lo arbitrario, casi ser como extremadamente complacientes con los hijos, pero tiene que ver también con esta estrategia del maltratador. Entonces, es importante, perdón, porque parecería imposible entonces el alejarnos de la parte de la violencia, pero sí va a haber patrones muy específicos que va a seguir, que bueno, los vamos a ir abordando poco a poco. Sí, claro. Yo creo que no hay que olvidar que la violencia tiene un trasfondo a nivel cultural. Nos han enseñado que la violencia es una de las maneras más efectivas de resolver los conflictos, para empezar. No es algo tan aislado, pues. O sea, nos han enseñado que la forma de demostrar el carácter, de demostrar la fuerza, es a través de la violencia. Y la violencia en un sentido muy amplio, porque la violencia no es nada más a través de golpes, ¿no? Se nos ha enseñado que una forma de demostrar tu fortaleza, tu capacidad, es a través del dominio de otros, del control de los demás. Y entonces ahí me llama mucho la atención este tema que comentas, Alex, de que
nos hemos enfocado mucho en el estudio de la víctima y pocas veces se habla del maltratador precisamente, pero creo que aquí cuando lo abordamos desde el punto de vista humanista que nos habla, por ejemplo, de las heridas de la infancia o de aquellos enfoques que nos hablan de los estilos de crianza, también podemos encontrar parte de patrones de conducta que se van aprendiendo y que no necesariamente se enfocan hacia un perfil psicopatológico. Creo que esto no lo podemos dejar de lado porque, por ejemplo, cuando hemos hablado de los estilos de crianza, quienes nos siguen de manera frecuente o quienes han escuchado acerca de esto, habrán escuchado posiblemente que existen estilos de crianza distintos, ¿no? Y que uno de ellos es el estilo autoritario. Un estilo de crianza donde pues la principal característica es la anulación de las emociones, del criterio de la otra persona a través de conductas violentas y puede ser a través de gritos, intimidación, golpes. Y cuando, por ejemplo, hablamos de bullying, cuando se habla de bullying, se ha establecido también el perfil de un niño que es el que ejerce precisamente el bullying, ¿no? Entonces, cuando revisamos, por ejemplo, estos casos de los pequeños, de los niños que son los acosadores, los buleadores, ¿no? Como se conoce en el entorno escolar, pues vamos a ver que son justamente niños que están sufriendo violencia y que es la manera en la que están aprendiendo a relacionarse con las otras personas. Creo que aquí es muy cierto cuando tú mencionas, Alex, que no se puede hablar nada más del contexto de la pareja, porque el contexto de la pareja es nada más una de las formas de relaciones humanas, ¿no? Pero precisamente cuando estamos hablando del maltrato, de la violencia, estamos hablando de que se va a dar en todos los contextos donde una persona se puede interrelacionar. Entonces, son características particulares que tiene una persona que se ven influenciadas por el entorno y que van a condicionar la manera en la que se vincula en diferentes lugares. Es decir, no vamos a encontrar, por ejemplo, a veces a un niño que sea buleador en la escuela y tal vez no lo sea, por ejemplo, en el equipo de fútbol o no lo sea en la clase de regularización, ¿no? O sea, son condiciones que se generalizan. Tal vez cambia, digamos, la modalidad. Por ejemplo, esto que pones acerca del papá que puede ser violento con la mamá, pero con los hijos puede ser en apariencia bueno, pero al final está ejerciendo algún tipo de violencia, aunque no sea el mismo para cada persona. Y entonces vamos a encontrar casos donde existan personas que entren en conflicto de manera muy frecuente con compañeros de trabajo, este tipo de personas que de pronto tratan de relacionarse con los demás y son aquellos de los que de pronto decimos, ay, no inventes, es que es como muy raro, ¿no? Es como muy especialito. Y son personas que no sostienen o generalmente no logran mantener pues una amistad a veces, ¿no? Eh, Hemos encontrado también personas que constantemente se conflictúan en diferentes lugares, ¿no? Son los que se pelean en las cajas del súper, los que se pelean en la fila del cine, los que se pelean en la fila del tráfico, en el semáforo, vaya, es un patrón que va trascendiendo diferentes contextos, ¿no? Claro. Aquí yo creo que es importante señalar que sí va a haber una diferencia entre los aspectos psicopatológicos o incluso hablando de trastornos mentales, porque muchas de las conductas agresivas se pueden limitar a nivel farmacológico. Eso va a ser muy importante. O sea, si una persona por un proceso patológico meramente está presentando estas conductas agresivas, estas se pueden limitar solamente con el suministro de algunos medicamentos. O sea, que hablan, por ejemplo, de control de impulsos, ¿no? Muchas de las llamadas ladies y lords que hacen virales en redes sociales,
nosotros vemos claro que pueden ser personas con algún tipo de trastorno de personalidad, que con moduladores de la conducta, con algunos medicamentos pueden disminuir notablemente, que obviamente viene el otro complemento que es la parte psicoterapéutica. Sin embargo, aquí hay algo muy importante, porque cuando nosotros vamos a hacer una denuncia de abuso, en el caso de violencia doméstica, en el caso de hecho, de casi cualquier tipo de violencia, lo que busca el psicólogo perito es hacer evidente los estragos que ha hecho y cuáles son las áreas afectadas. Y entonces, he ahí uno de los enormes, digamos, paradigmas que se despiertan en cuanto al perfil del maltratador. Porque, digo, ahí nada más para que tengamos una idea. Cuando estamos haciendo la exploración y la valoración tanto psicológica como psiquiátrica de la víctima, se va a tener que hacer todo un estudio completo de la víctima. Entonces, se pueden utilizar algunos cuestionarios de personalidad, como los 16 factores de personalidad de Cattell o el Minnesota 2. También algunos tests proyectivos que nos van a permitir a lo mejor entender cómo está construyendo la realidad la persona. Pueden ser desde Rorschach, el test del árbol, la persona bajo la lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Que si bien no tienen un cimiento tal cual estadístico, sí están enfocados también como al nivel de construcción, digamos, de la realidad de la persona, ¿no? Una persona que está, por ejemplo, una persona esquizofrénica que no tiene una construcción, pues, digamos, mucho más establecida, además sin apoyo farmacológico, le ponemos las imágenes de Rorschach y va a empezar a tener ciertos síntomas o va a acentuar los síntomas. Entonces, por eso se siguen empleando, en realidad no por otra cosa, ¿no? Pero también tenemos que considerar que se van a aplicar algunas pruebas de inteligencia, que pueden ser el Dominos, Raven, las escalas Wechsler. Bueno, estas son escalas, todas son escalas que aplican los psicólogos, algunos psiquiatras también. Escalas de ansiedad, como puede ser el Beck de ansiedad, el Hamilton, perdón. Escalas de depresión, igual como el Hamilton de depresión, el Beck de depresión. Y además algunas pruebas de salud general, como puede ser, por ejemplo, el test de salud general de Goldberg, aunque también se pueden hacer algunas otras, ¿no? Por ejemplo, se puede ocupar el mini mental, se puede ocupar algunos elementos que nos puedan dar como una perspectiva de cómo la persona que es víctima está construyendo esta realidad. Entonces, esto es precisamente porque el maltrato se tiene que fundamentar. Tenemos que ver cuál es la estructura cognitiva del paciente. Tenemos que ver que no existan psicopatologías de fondo. Y aquí va a sonar bastante rudo, porque igual habrá más de uno que se me vaya a la yugular. Tenemos que comprobar que no está inventando el maltrato. Eso es lo principal. Tenemos que saber no solamente los estragos, si es que hubo maltrato, los estragos que ocurrieron, sino también si su integridad psíquica está suficientemente mantenida para que no esté inventando un maltrato. Porque también hay casos donde de pronto la mamá, a lo mejor la mamá reprende al hijo porque no ha hecho su cama y entonces el hijo va y denuncia a la mamá y empieza a decir que lo golpeó, que lo maltrató, que le generó N cantidad de cosas, ¿no? Entonces, tenemos que fundamentar perfectamente la intervención o sea, con esta intervención más bien, fundamentar, porque todo esto va a quedar asentado en un acta y en un informe que va a tener un uso legal. Entonces, por eso tiene que estar tan fundamentado. Sin embargo, el procedimiento que se lleva a la persona que es victimario, porque el otro es el procedimiento para la víctima, porque además todo el proceso tal cual es que hay una denuncia, ustedes se presentan al Ministerio Público, hacen una denuncia, los pasan a la instancia correspondiente, tienen que hacer su declaración, una segunda declaración que es una declaración extendida,
hacen pruebas de peritaje. Las pruebas de peritaje son a nivel, si es necesario, por ejemplo, la presencia de un médico legista que revise toda la situación física. Entonces, nadie más puede revisar la situación física. Esto es muy importante. El médico legista va a hacer la revisión si hay señales evidentes de maltrato, si hay heridas, etcétera, ¿no? Cualquier tipo las va a reportar, incluso si de pronto hay una denuncia por abuso sexual, aunque sea del esposo y aunque sea del novio y aunque sea, o sea, eso es otra cosa, ¿no? Porque de pronto se considera que como es el novio, pues entonces no puede haber abuso sexual y eso es una mentira. Entonces todo esto se tiene que revisar, pero además se hace la aplicación de las pruebas de psicología. Eso es algo muy importante, que no necesariamente es de forma inmediata, lo cual a lo mejor también es un problema porque nos quedamos con la primera observación del primer respondiente, de las personas que están en primera instancia recibiendo a la persona, que no están preparadas para esto. Entonces, yo puedo ver que está en una crisis total, pero yo puedo decir, pues está chillando y no, como experto no lo estoy viendo, que eso sería también muy importante y muy nutritivo para el informe, pero bueno. Se hace el informe psicológico y todo esto, insisto, se tiene que fundamentar con la idea de que si en algún momento se tiene que someter a un juicio, esto sirva como una evidencia para el juicio. Sin embargo, he ahí que únicamente se está generando una parte. Aquí no, o sea, no hay un protocolo que entonces diga, ok, bueno, vamos entonces a hacer el análisis del victimario. Eso, para eso se ha encargado la criminología, sin embargo, ¿no? Pero en este proceso del que les estoy hablando, realmente no se hace una evaluación específica a menos que sea una evaluación de iniciativa propia o para una, digamos, como para una cuestión del juicio, que entonces la persona que está acusada de ser violentador, entonces tenga que llevar todo un proceso, que solicite llevar todo un proceso de exploración tanto psicológica como psiquiátrica, para entonces también que exista como esta respuesta. Entonces, eso es algo muy interesante porque al final sigue siendo una respuesta unilateral. Un poco lo que se llega a cuestionar es que el hecho de someter a la víctima a todo este análisis para validar que está diciendo la verdad es como otra, perdón, como otra versión de invalidación, porque entonces no solamente es que estás en esta crisis con este temor, sino además tienes que enfrentarte a estas pruebas que además sabemos, Delia y yo hemos hecho aplicación de distintas pruebas, cada quien en su área, y sabemos que aplicar baterías de prueba en o sea, digamos, con esta cantidad es muchísimo. La persona termina sumamente estresada. Entonces, ahora suma, pues bueno, vamos sumando todos los aspectos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esta situación de la persona que es el violentador? Pues eso va a ser algo muy importante, el cuestionar si realmente, o sea, si aplicamos estas pruebas, ¿cuál sería la situación que nosotros detectaríamos? Porque ya tenemos bien detectado las características de una persona que es víctima de violencia, ¿no? Lo tenemos súper bien clasificado. Este tipo de estudios nos permiten saber, por ejemplo, que una persona que es víctima de violencia, la mejor va a tener como disminuir las habilidades, ciertas habilidades sociales, que estas pueden llegar a ser parte del proceso de violencia. O sea, es decir, que a lo mejor sus círculos de apoyo hayan disminuido. De pronto, esto lo escuchamos mucho en el argumento, poco a poco me fui quedando sin amigos, o poco a poco con el argumento de, híjole, pues es que a lo mejor tus amigos, ¿no? Aquí hablando en la situación de pareja, es que no me caen bien tus amigos, es que son muy groseros y a mí no me gusta, este, ¿qué van a decir que eres una cualquiera porque te estás juntando con gente tan grosera? O sea, ese tipo de cosas
que al final están siendo vendidas con el argumento de que es para tu protección, o sea, en este ámbito de pareja. Si nosotros hablamos sobre los otros tipos de violencia, por ejemplo, en esta parte de la violencia, realmente no hay como grandes estudios sobre la violencia que se ejerce. Yo había mencionado las amistades, o sea, sobre esta violencia de, ay, ¿a poco te vas a vestir así? Bueno, o sea, como este tipo de cosas que sí replican la respuesta, o sea, el estar criticando de una forma constante, lasciva, el estar mermando digamos, como la cuestión emocional o la estructura emocional de la persona, además disfrazado con el mismo argumento de te lo digo porque me importas. Y que si nos vamos, o sea, si somos como muy concretos, sucede exactamente lo mismo que en la violencia de pareja. Te lo digo porque me importas, te lo digo porque eres alguien importante para mí. O sea, te doy la opción de, bueno, pues, si tú no quieres tomar el consejo, es tu problema, porque pues yo te lo digo porque no quiero que te metas en problemas, etcétera, etcétera. Y se sigue vendiendo el mismo argumento, pero tampoco hay esta exploración. O sea, no, no se habla de este tipo de violencia que se puede llegar a generar justamente y más bien justamente porque no le damos ese peso, no sabemos realmente el impacto que tiene en cuanto a esta violencia que es ejercida, porque como es mi amiga, como es mi amigo, seguramente se da cuenta de cosas que yo no. Y entonces sí puede ser también otra forma de ejecución de violencia. Entonces, aquí, bueno, ya me robé demasiado la palabra de ella. No, pues tú sigue, yo te escucho. No, creo que aquí en lo que tú mencionas acerca, por ejemplo, de las amistades, y en general de muchas personas, creo que se ha a veces hasta exaltado eh, cuando se dice, yo soy una persona muy directa, ¿no? Claro, O yo soy una persona muy franca. dicen claridosa. Y de pronto se exalta, o sea, ¿cómo? Dicen también, soy muy claridosa o claridoso. Ajá, o sea, es decir, se exalta como si fuera algo positivo, como una característica deseable de una persona, cuando a veces esta franqueza o este ser directo del que se habla es carente de empatía y entonces lo que hace es lastimar, herir a la otra persona a través de sus comentarios. Es decir, es poco asertivo. Entonces, aquí sí nos tendríamos que ir, cuando hablamos de psicopatología, sí nos tendríamos que ir un poco al terreno de la personalidad, porque al final las características de personalidad, pues sí son, vaya, todos tenemos diferentes características de personalidad. Lo cierto es que hay algunas características que pueden llegar a ser infuncionales y que pueden llegar a provocar ese tipo de situaciones problemáticas en las interrelaciones que llegamos a tener. Entonces, se han hecho estudios, esto sí, sí se tiene, de que, por ejemplo, las personas que tienen, que están en cárceles, que cometen algún delito, suelen tener características, por ejemplo, antisociales. Entonces, creo que aquí sí es importante, digo, lo he dicho en más de una ocasión, pero diferenciar lo que es la timidez del ser antisocial, porque de una manera muy coloquial solemos decir que una persona es antisocial cuando pues no se relaciona con los demás, cuando tiene pocos amigos, pero no. En la parte de psicopatología, en lo que tiene que ver con personalidad, las características antisociales tienen que ver más con una violación de los derechos de las otras personas, aquellas conductas que están encaminadas precisamente a provocar algún tipo de daño. Y generalmente cuando nosotros vemos un perfil de personalidad de una persona que suele ejercer maltrato, no está nada más, por ejemplo, muy marcadas estas conductas de tipo antisocial, sino algunas otras como, por ejemplo, estos pensamientos de pues es que todos hablan de mí, ¿no? Lo que nosotros llamamos paranoia. Claro. El decir, entonces hablan de mí, me tienen envidia,
me tienen mala fe, y entonces a través de estas ideas pues se justifican estos comportamientos agresivos hacia otras personas, ¿no? O también existen algunos otros pensamientos como erróneos respecto a lo que yo debo de ser con los demás, ¿no? Por ejemplo, el mostrarme tal vez mucho más agresivo, fuerte, ¿no? Hay, de hecho, muchas inseguridades que se disfrazan de este carácter fuerte en las personas, que justamente los llevan a tener una demanda inadecuada, pues, del afecto. Entonces, precisamente todos tenemos necesidad, pues, de vincularnos con otras personas. El problema que tenemos con una persona, precisamente que es maltratadora, es que no lo hace de la manera correcta. Lo hace generalmente anulando a la otra persona, minimizando sus necesidades, eh, infravalorando sus capacidades, y a través de esta anulación, de esta minimización de la otra persona, pues entonces es que logra un control. Esos serían como logra, por ejemplo, establecer un control, pero les decía, en los contextos de las cárceles, en las personas que cometen delitos, en las personas que tienen una tendencia, por ejemplo, a desarrollar adicciones de cualquier tipo, pues cuando hacemos un análisis de personalidad, vemos algunas que están mucho más marcadas y que son trascendentes pues a la hora de tener que llevar un tratamiento. Aquí cuando hablamos de la psicopatología en cuanto a la personalidad, pues se habla no nada más del aprendizaje social, porque pues por supuesto que el vivir en un entorno complicado lo exacerba, ¿no? Lo potencia, pero también hay características que son predeterminadas, como una predisposición. Entonces, justamente por eso es que mencionaba Alex hace un momento, que también existe la vía farmacológica para poderlo trabajar, porque también hay un componente orgánico en esto. Claro. Aquí tenemos que tener mucho cuidado porque a lo mejor más de una persona pensará, si entonces, o sea, bueno, no, o sea, tenemos que tratar a la víctima como víctima y al victimario como enfermo, y eso de alguna manera le quita responsabilidad a la persona que está ejerciendo esto. Hubo un estudio que me resultó muy interesante de Pastor Bravo, que se puso a estudiar precisamente el perfil del agresor en la violencia de género específicamente. Y entonces habla sobre ciertas características, se hizo una aplicación de pruebas de personalidad, toda la batería de personalidad, todas las baterías de personalidad, psicopatológicas, etcétera, con agresores. Y fue algo muy interesante porque llegaron a esta conclusión, que en la mayoría de los casos el agresor es una persona normal que, que en realidad no se puede encuadrar dentro del grupo de psicopatías o trastornos de personalidad, ni tampoco como un enfermo mental. O sea, eso es algo muy interesante porque precisamente, aunque existan factores en cuanto a la parte de reactividad, eh, tendremos entonces que ser muy cuidadosos al respecto, porque la respuesta mucho más sencilla, de pronto, para el ámbito de la psicología clínica, es encontrar una psicopatología, encontrar algún tipo de, incluso, no sé, cayendo en el área de la psiquiatría, y que entonces exista este tipo de respuesta. Sin embargo, este estudio en específico me resultó interesante porque justamente habla de tres tipos de, como de características, como estamos hablando como de estructuras de personalidad más comunes en los agresores que no caen en la parte de trastorno. Bueno, para esto tenemos que aterrizar que para que se clasifique como un trastorno, tiene que ser generalizado, o sea, eso es algo por parte del manual de diagnóstico, tiene que ser generalizado, tiene que afectar varias esferas en la vida de la persona, que es el área laboral, de pareja, familiares y del círculo de amigos. Y además no tiene que estar justificado por el consumo de ningún fármaco o ninguna enfermedad adyacente a este. Entonces,
Esa es como la versión más corta de trastorno. Entonces, no caía en los criterios diagnósticos para ningún trastorno, pero sí se encontraron estas características. Por ejemplo, había el narcisista antisocial, o sea, estamos hablando de rasgos, no de trastornos. Había rasgos narcisistas antisociales, había rasgos esquizoides y border, y una persona pasivo-dependiente compulsivo, que además son mezclas bastante interesantes para aquellos que conocemos sobre el área de psicopatologías. Pero entonces tendríamos que considerar también otro tipo de factores, porque algunos otros estudios hablaban sobre algunos como elementos importantes que también iban a excluir, o sea, esto es algo muy importante. Estos estudios excluyeron el consumo de drogas, o las agresiones, como les decía, para que fueran clasificados, tenían que excluir otros causales. Entonces, porque ahí ya entrábamos en el terreno de la patología dual. Entonces, tenían que ser agresores sin antecedentes de consumo de sustancias psicoactivas y demás. Entonces, parte importante de lo que se encontró fue que realmente los trastornos mentales son muy poco frecuentes, pero sí aparecen de forma determinada o con ciertos rasgos importantes o características con muy elevada frecuencia. Entre estas características, pues bueno, lo más común era que no presentaban ninguna psicopatología específica, o sea, eran rasgos de personalidad, pero no llegaban a psicopatología. No empleaban violencia con otras personas. Eso también es muy importante. La violencia no era generalizada y esto es algo que a lo mejor llega a hacerles como mucha coherencia a aquellas personas que han estudiado o incluso que han padecido violencia, porque incluso la gente del entorno se sorprendía cuando hablaban del uso de violencia. Era como, pero ¿cómo? ¿Cómo que el doctor, si aquí todo el tiempo fue respetuoso, siempre era muy, como muy mesurado, muy, como con una excelente conducta? Y ese es uno de los problemas, porque cuando se hablan de las declaraciones, cuando hay un proceso de investigación y se llegan a declarar aspectos, incluso hasta la propia familia, de pronto es como de, no, mi yerno, jamás en la vida yo vi que fuera agresivo. Siempre fue muy buen esposo. Yo veía que trataba muy bien a mi hija, veía que trataba muy bien a mis nietos, pero eso es por la imagen que se está proyectando. Eso es también otra de las características importantes. Por ejemplo, la parte de tener actitudes sexistas y creencias estereotipadas, eso también, bueno, o sea, aquí por eso es tan importante que cuando se tenga que hacer todo el proceso de denuncia y demás, e incluso para nosotros, como trabajadores de la salud y de la salud mental, tenemos que tener nosotros formación para poder dar una terapia con perspectiva de género. Eso también va a ser importantísimo. Porque entonces si no lo tenemos, si no tenemos esta formación de perspectiva de género, habrá cosas que nosotros consideremos que son normativas porque a nivel social están estereotipadas y entonces no las cuestionamos. Entonces, creo que eso es algo muy, muy interesante, ¿no? Yo creo que el tener esta formación de perspectiva de género, esto lo he discutido con algunas otras personas, hasta parece que nos echa a perder de pronto los chistes o los roles que se generan en incluso en las propias series, ¿no? En las series, en las cosas que vemos, porque innegablemente de pronto es como, creo que eso creo que eso sobrepasa, o sea, empiezas a tener como otro tipo de criterio al respecto. Y esa es la idea, que no se normatice algo que sí podría estar relacionado con una cuestión de género. Otro elemento importante también va a ser que es una persona celosa, que pueden ser celos disfrazados o incluso caer en celotipia, ya algo más patológico. Utiliza causas ajenas como justificantes de su comportamiento violento. Es que, oye, pero ¿por qué le pegaste si era mi amigo del trabajo? Estábamos hablando del trabajo. Es que pensé que te estaba viendo, es que te agarró el hombro y fue algo como, o sea, yo sé, yo soy hombre. ¿Cómo crees que no me voy a dar cuenta? O sea,
me doy cuenta cuando alguien te gusta. O sea, que sigue siendo como este argumento, como yo soy hombre y como entonces yo adjudico que el otro te tocó de una manera impropia, entonces voy y lo agredo, porque te estoy defendiendo. Entonces, a lo mejor al principio esto puede resultar hasta casi atractivo. Una persona que está al pendiente de nosotros, que le guste el pasar tiempo, yo hago las comillas porque es como pasar tiempo, pero en realidad lo que se está buscando es que básicamente toda la perspectiva y el universo se empieza a centrar solamente en la persona. Entonces, es ahí donde aparecen estos rasgos de los que hablábamos, ¿no? Los rasgos narcisistas. Pero también hay otra cosa, por ejemplo, en los rasgos esquizoides, también es que empieza a haber una alienación total. Entonces, esta alienación es como de, yo no puedo confiar en nadie, o sea, yo confío en ti. O sea, para mí tú eres mi familia, entonces no me importa nadie más que tú. Por lo tanto, nadie te tiene que importar más que yo. O sea, esa es otra versión también muy interesante. Y otro aspecto también importante es que siempre va a manejar una buena imagen pública. O sea, no va a ser una persona este, meramente agresiva, como lo decía anteriormente, sino va a ser alguien que va a tener una excelente imagen pública y entonces siempre va a estar como quedando bien, por decirlo así. O sea, parece que se va a esforzar justo en eso, en que pues bueno, es el justo, el ecuánime, con el que se puede hablar. La esposa ni le digas, porque además seguro es la vieja loca que todo el tiempo está gritando, todo el tiempo está enojada o cosas por el estilo. En verdad, cuando llega a ver todo este tipo de declaraciones de la gente que lo observa desde lejos, incluso aunque sean familias cercanas, sí tienen esta perspectiva. O sea, de hecho, no me extrañaría, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, que de pronto la familia sea, pero ¿por qué lo dejaste si era tan buena persona? ¿Por qué lo dejaste si era tan atento, si te cuidaba tanto, si te procuraba tanto? Entonces, esto, les digo, este estudio es específico en cuanto a la violencia de género, ¿eh? Por eso estoy aterrizándolo en este ejemplo. Otro elemento es tener inestabilidad emocional. O sea, va a haber un mal control de los sentimientos y las emociones, baja tolerancia a la frustración, con reacciones incontroladas y desproporcionadas de los estímulos, además de una fuerte inseguridad. Eso también es importante. Y en cuanto a sus niveles de dominancia, va a tener una necesidad de imponer las propias opiniones, y además que las cosas se hagan a su modo, ¿no? Que va a estar mucho como esta, digamos, como esta manifestación entre el orgullo, el amor propio, una intolerancia total hacia lo que creen que les está generando humillación o desaire. Eso también es muy importante, porque además eso es otra cosa. Si, por ejemplo, alguien de tu familia, alguien de tus amigos, yo sentí que se burló de mí, no quiero volver a verlo, no me interesa, porque se burló de mí y ese es el argumento. Y entonces, si tú sigues hablándole o si tú sigues estando, aunque sea de la familia, si tú sigues manteniendo relación con esa persona, estás de acuerdo en que se burló de mí y entonces estás en mi contra. Eso es algo muy interesante también, porque insisto, no hay una justificación hablando de psicopatologías, porque no Eh, aparecen datos Sin evidentes. embargo, Alex, allí creo que tal vez sería bueno que se estableciera como una especie de, como de guía, ¿no? Para poder diferenciar en qué momento eh, se habla de violencia de género y en qué momento se habla de un maltratador a nivel psicopatológico, porque creo que sí sería importante marcar como estas dos líneas, porque una persona que tiene un perfil como maltratador, un perfil psicopatológico, eh, pues tú ya habías mencionado como algunos datos, ¿no? Pero vaya, creo que aquí hay que recordar que la violencia de género es precisamente algo que se sustenta a nivel sociocultural, a nivel ideológico, y donde está necesariamente implicado el género, ¿no?
y por eso tenemos algunos grupos como, o sea, que son como vulnerables, ¿no? A la violencia de género. Hay diferentes formas de violencia de género, pero que es más como de tipo sistemático. O sea, ¿en dónde estaría como la línea de dónde es, o sea, violencia de género y dónde es, por ejemplo, dónde son estos rasgos psicopatológicos? Claro, aquí se encuentra la parte de violencia, o sea, se establece en violencia de género porque es el tipo de violencia que se da hacia la pareja, o sea, por eso se aterrizó de esta manera. O sea, es una violencia que se da hacia las parejas, que pueden ser desde novios hasta esposos, ¿no? O sea, de distintas. O sea, aquí no hay una diferencia tal cual, incluso en cuanto a la orientación sexual. O sea, pueden ser dos esposas o dos esposos o dos novias, dos novios, que también repitan o repliquen estos aspectos de violencia. Entonces, eh, en específico, cuando tú hablas de la parte psicopatológica, es totalmente diferente el que mi pareja tenga diagnosticado clínicamente un trastorno bipolar, porque o sea, el trastorno bipolar per se va a tener distintas características clínicas y psicopatológicas. Entonces, eso es una de las cosas que tenemos que considerar como más importante. ¿Qué es otra cosa? Que necesitamos, o sea, en este estudio específicamente del que estoy hablando, donde se desarrolla todas estas características de la persona que ejerce violencia, los estudios no demostraron, o sea, las pruebas, toda la batería de pruebas que se les aplicaron, no demostraron que tuvieran una psicopatología, sino solamente había rasgos. Tú has aplicado el Minnesota y en el Minnesota sabes que entre más porcentaje tengan de alguna de las vertientes clínicas, hay mayor probabilidad de un trastorno. Sin embargo, estas personas a lo mejor tenían, no sé, un percentil de un 50% o de un 45%, que eran rasgos muy característicos, no llegaban a tener un trastorno, así, no un trastorno categorizado por la puntuación, pero estas características eran como muy repetitivas y muy puntuales. Entonces, por eso es importante llegar a considerar que sí, o sea, se sospecha que llegue a existir algún tipo de trastorno, pero, sí, pero también se puede demostrar que se da este tipo de violencia con las personas que no tienen ningún aspecto ni psiquiátrico ni psicopatológico y sigan manteniendo estos cuadros. La diferencia entre un trastorno obsesivo compulsivo, un trastorno bipolar, por ejemplo, un trastorno límite de personalidad, es que existiría la diferencia de que se les da la farmacología disminuye notablemente los síntomas, además del apoyo psicoterapéutico, porque aquí hay una falta de control de impulsos que está más denotado por la parte fisiológica. Y en el otro caso estaría mucho más relacionado, aunque se parecen, pero estaría más relacionado por una cuestión de construcción social, de construcción psicológica. Entonces, esto es lo verdaderamente preocupante en esta situación, porque precisamente no se hacen estudios directamente de la persona agresora. Eso también es importante, porque si se hicieran los estudios mucho más detenidos de la persona agresora, entonces se podría determinar si requiere, obviamente en algunos casos requieren aún así apoyo psicofarmacológico, pero también hablando si se requiere como un mucho mayor apoyo a nivel psicoterapéutico. Pues Entonces, aquí nos enfrentamos a un problema, ¿no? Porque en qué momento pues una persona realmente acude a que se le haga un psicodiagnóstico, ¿no? Porque, por ejemplo, puede tener todas las características de psicopatología de las que estamos hablando, pero pues no tener un diagnóstico clínico y mucho menos un tratamiento, ¿no? Entonces, el tema es que, por ejemplo, gran parte de la violencia que se ejerce a nivel de interrelaciones, pues se da en el contexto familiar y por razones exactamente. de género y que tiene un sustento sociocultural
pero además de todo, creo que aquí valdría la pena hablar de que pues se pueden combinar ambas situaciones, ¿no? Exacto. Un sistema, una estructura social que posibilite, justifique, mantenga, promueva la violencia y por otro lado, características psicopatológicas propias de la persona, ¿no? Entonces, sería una situación que lo llegase a complejizar todavía más, pero creo que aquí lo que no tendríamos que olvidar, que cuando hablamos del perfil del maltratador, aunque lo hayamos puesto como así, ¿no? O sea, no está haciendo una diferencia tal cual de si son hombres o son mujeres, Exacto. porque pues por supuesto, y creo que aquí me voy a regresar a lo que en algún momento nos han dicho, ¿no? No, las mujeres no son violentas, las mujeres son víctimas de violencia. Los hombres son malos todos porque son hombres, pero Ah, las mujeres no, las mujeres no son violentas. Y ese es lamentablemente un estereotipo que se tiene de las mujeres que es muy rígido. Y sí existen mujeres que son maltratadoras. Es que creo que aquí habría que tal vez tratar de aterrizar un par de características que tiene cualquier maltratador, o sea, independientemente sea hombre, sea mujer. Tú ya mencionabas algunas que tienen que ver con esta inseguridad, esta necesidad como de dominio, ¿no? claro. De la otra persona. También hablabas, por ejemplo, de estos pensamientos eh, narcisistas, ¿no? De centrar como tu atención en tus características, exaltarlas y prácticamente pensar que los demás pues no son tan hábiles, tan inteligentes como tú, ¿no? También pensar que estas características como dependientes de las personas que pues que las orillas las llevan a tratar de apropiarse pues de los otros. Por ahí mencionaste algunas más que vienen en el estudio. Sí, bueno, aquí tenemos, por ejemplo, otro estudio de Echeburúa y de Corral, donde hablan específicamente sobre el perfil de un hombre. O sea, esto sí es así exclusivo, hombre de potencial violento con la pareja. ¿Ok? Entonces ahí sí no hay diferencia, más bien está la diferencia muy marcada porque es de hombre. Y dice que tendría que ser excesivamente celoso, posesivo, se irritaría con facilidad cuando se le ponen límites, no controla sus impulsos, abusa de distintos tipos de sustancias que pueden ser alcohol, cigarro, cualquier tipo de droga o estimulante. Aquí a veces también entran los fármacos, tenemos que considerar eso. Culpa a otros de sus problemas, o sea, cualquier problema no es su responsabilidad, es la culpa de los otros. Experimenta cambios bruscos de humor, comete actos de violencia y rompe objetos cuando se enfada, cree en la subordinación de la mujer al hombre, tiene antecedentes de maltrato a otras mujeres, pero también algo de fondo que está muy marcado es que tiene baja autoestima. Entonces, por eso cualquier cosa va a vulnerar su estima y entonces va a ser una ofensa total. Y es que tú me dijiste, me ofendiste, este, no se diga, o sea, no se diga, y esto es algo que digo, sería un programa completo para poder hablar de esto, pero, o sea, dentro de los derechos que parece que no tienen las mujeres es, por ejemplo, ejercer también su sexualidad como un derecho. Entonces, el hecho de que lleguen a expresar, oye, como que quizá podríamos, por más suavizado que esté, quizá podríamos mejorar un poquito en esa área, inmediatamente se toma como una adjudicación negativa. Entonces, incluso al grado de decir, bueno, pues si no estás satisfecha es por tu culpa. O sea, a nivel sexual. O sea, hay muchas cosas que curiosamente es lo que les digo. O sea, habrá algunas otras cosas que tengamos que establecer en cuanto a los niveles, que eso a mí me encantaría que se hiciera un programa también sobre el potencial peligro o cómo se mide el potencial peligro, porque eso es todo un tema extenso. Pero en este tema en específico, hablando de este perfil, tenemos que considerar que, o sea, existen algunos procesos a nivel psicopatológico, psiquiátrico, que pueden hacer mucho más susceptible a la persona en el sentido de ser violenta o agresiva.
pero eso no significa que la persona, que el maltratador tenga esta justificación. O sea, porque estos estudios demuestran que no todas las personas que ejercen este tipo de maltrato van a tener características psicopatológicas. Cuando hablamos de características de personalidad, obviamente, también nos remontamos, como decías tú, a los estilos de crianza. ¿Qué fue lo que vieron en casa? ¿Qué fue la manera en la que se formaron? Y entonces ahí nos damos cuenta, pues también la importancia que tiene el poder cuestionar cuáles fueron las características de crianza que tuvimos en las cuales crecimos. Porque creo que eso va a ser lo más importante. Es que de hecho justamente estaba pensando que es muy difícil desligar una parte de la otra porque al final la personalidad es un conjunto de aprendizajes, ¿no? Y si estamos hablando de estilos de crianza y de una estructura social, pues digamos la psicopatología incluso va a tener pues cierta comorbilidad prácticamente innegable por ejemplo, la violencia de género, con los estereotipos de género que se tienen. Y aquí creo que algo que tiene mucho que ver con los varones más específicamente y con estos rasgos que menciona el estudio del que nos estás hablando, pues es que en general recordemos que los estereotipos de género es muy rígido el género masculino, la rigidez que se tiene en cuanto a, por ejemplo, la vida afectiva, ¿no? Donde prácticamente tus emociones como varón están anuladas, donde no se te permite llorar o demostrar algún tipo de debilidad. Entonces, pues impide que de alguna manera aprendas a manejar, identificar, expresar, canalizar, pues tus emociones. Entonces, la manera en la que se demuestra, por ejemplo, la tristeza, ¿no? Pues termina siendo a través de irritabilidad, de enojo. Entonces, estaría como muy intrincado ahí el aspecto de la rigidez en cuanto al género, a la masculinidad, ¿no? Exacto. Con pues diferentes características de personalidad que pues tal cual como lo mencionas, pues sería como material extenso no para un programa, sino para muchos, ¿no? Bueno, pues pretendamos seguir en esto, entonces seguramente lo abordaremos. Perfecto. Pues bueno, creo que ya, no sé si hay alguna otra característica que sea importante como de abordar. Pues mira, básicamente habla sobre los distintos tipos de evaluación del riesgo que se tienen que hacer cuando hay una denuncia, pero sí creo que ese tema merece un, o sea, sí creo que merece un programa aparte, precisamente porque es toda una serie de categorías de medición de la violencia, porque además a nivel criminológico, hablando de peligrosidad específicamente, es algo que no necesariamente se puede, digamos, que estamos como en el mismo nivel que el riesgo suicida. O sea, o sea, se puede medir un poco, pero no se puede asegurar la peligrosidad de una situación. Entonces, eso es uno de los enormes problemas que se tienen. Entonces, sí quiero que quede así súper claro que la idea no es justificar una respuesta o una conducta de maltrato hacia otros mediante aspectos fisiológicos. Sí existirán algunos factores, pero muchos de estos factores también se ven fuertemente vinculados por el entorno social y esto es algo que no podemos o de lo que no podemos salir, o sea, el entorno social, el entorno a nivel económico, o sea, lo que sí podemos entender es que el maltrato y la violencia es algo que trasciende clases sociales, que trasciende países, que no tiene fronteras y es algo que está ocurriendo todo el tiempo. Exacto, y que el maltrato tiene que ver con un perfil de poca estima, poca autoestima de quien lo ejerce, situaciones de inseguridad, una demanda inadecuada de afecto, establecimiento de poder, necesidad de dominancia, y para poderlo lograr, para poder tener, digamos, esta seguridad, lo que va a hacer es ejercer diferentes tipos de violencia, pero
creo que aquí es bien importante recordar lo que tú mencionabas, que pueden ser estrategias de manipulación que estén muy marcadas y que estén tal vez disfrazadas de como de afecto, de preocupación, y que eso lo vuelve mucho más difícil de identificar y por supuesto lo vuelve mucho más peligroso, ¿no? Porque si una persona llega y te da un golpe en la cara o te pone un empujón de principio, pues en ese momento, pues te vas, ¿no? Pero ¿qué pasa si de pronto te dicen, no, voy por ti, te recojo, no, 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 mira, para que no te pase nada, lo que Para que no te expongas. mencionabas, esta manipulación disfrazada de amor puede ser muy peligrosa. Exacto, Pero exacto. bueno, Tenemos todavía muchos programas, mucho tiempo. Les invitamos a que nos sigan, bueno, que nos sigan en nuestras redes sociales, en @neurodacmx o en nuestros diferentes grupos, que es Psicotips, Neurotips o Educación Especial Neurodac, donde subimos distintos tipos de información que seguramente les podrán interesar. También les recordamos que estamos teniendo una serie de talleres, entonces pueden preguntarnos a través de un mensaje cómo pueden ingresar a estos talleres. Son talleres, algunos son de colaboración de varios de los, de la, digamos, de la comunidad que decidieron sumarse a nuestro trabajo. Algunos talleres están relacionados con justamente el área de la psicología, que, bueno, estamos impartiendo tanto Delia como yo, algunos otros expertos en distintas áreas. Entonces, creo que todavía hace falta, no sabemos cuánto tiempo nos falta de esta contingencia, pero nos está ayudando también de manera muy intensa a generar fuertes lazos y también irle perdiendo el miedo a la tecnología. Entonces, esperamos todos sus comentarios, esperamos todos, a lo mejor sus propuestas de, digamos, de algunos programas. Y también no olviden acompañarnos el día de hoy a las 8 de la noche en Synapsis Live, donde vamos a abordar un tema muy interesante. claro, vamos a tener a un experto en el área, así que no se lo pierdan porque vamos a hablar de la vida laboral ahora con la nueva normalidad. Vamos a hablar de pues cuestiones que tienen que ver con el trabajo. Así que sabemos que es del interés de muchos en casa. Así que corran la voz para que se puedan conectar con nosotros en punto a las 8 de la noche a través de @neurodacmx. Y como siempre, pues Alejandro, fue un gusto, una Delia, emisión más de Synapsis Live. hasta luego, excelente tarde. Adiós.